Hola, ¿qué tal? Qué bueno que está otra vez con nosotros en un programa más de Saber Vivir. Un servidor, Francisco González, les da la más cordial bienvenida a este programa que hemos preparado un tema muy de acuerdo a nuestra época, la época en la que estamos viviendo. El tema se llama El dinero y tú. Vamos a ver cómo detrás del dinero vamos a descubrir cuál es tu verdadera personalidad. Te vas a dar cuenta que de la manera en que manejes el dinero, normalmente manejas tu vida y manejas tus relaciones. Vamos a empezar a hablar de los dos esclavizadores más fuertes, los dos extremos erróneos en el manejo del dinero que nos quitan libertad financiera, libertad emocional y también nos roban nuestra libertad espiritual. Vamos a hablar de cuáles son las personas que tienen la connotación de expulsadores y cuáles tienen la connotación de acumuladores. Vamos a enlistar todas las características y más adelante del programa hablaremos también de los errores más comunes que se cometen en el manejo del dinero y obviamente hablaremos de los 10 principios para tener libertad financiera. Esto es para tener prosperidad, para saber manejar nuestras finanzas de manera correcta y lograr nuestros más grandes anhelos. Así es que quédese con nosotros y bueno, para los que se van a comunicar, les tenemos algunos regalos muy interesantes que tienen que ver con el tema que estamos abordando el día de hoy. Vamos a regalar el día de hoy un audio que tiene que ver, que se titula Libertad Financiera y Libertad Espiritual. Y también vamos a regalarles el DVD de Lecciones para la Vida, donde abordamos en un capítulo este tema que les vamos a platicar el día de hoy. Y para los matrimonios tenemos el libro de Gabriel Herrán que se titula ¿Cómo le hago? Y por supuesto vamos a regalarles también 2 tarjetitas Saber Vivir con el tema que vamos a abordar el día de hoy. Una de ellas es los 7 errores más frecuentes en el manejo del dinero y la otra es los 5 efectos de las deudas y la tercera, que no aparece ahí en pantalla, pero también se la vamos a regalar, es los 10 principios de la prosperidad financiera. Así es que quédese con nosotros, póngase en contacto, todas sus dudas, les recuerdo que las abordaremos en el bloque penúltimo, atenderemos todas sus preguntas a esas interrogantes que tienen en el manejo del dinero. ¿Por qué? Porque cuando no hay un manejo adecuado del dinero, también las relaciones familiares se van deteriorando. Y bueno, como de costumbre, me acompaña mi querido amigo Julio Márquez. Francisco, un saludo muy grande y sobre todo a usted que nos está viendo y sintonizando en este momento. De verdad es un tema muy interesante porque vamos a aprender, y digo vamos porque de alguna u otra manera estamos inmersos en el dinero. La connotación que se le da al dinero también es muy importante porque dependiendo cómo vea el manejo del dinero, es también que se desprenden muchas de las emociones y a partir de mis emociones tengo acciones y a partir de las acciones tengo ciertos resultados. Entonces vamos a ver también una mirada desde la parte psicológica y desde la parte emocional cómo funciona el dinero en nuestras vidas. Quédese con nosotros. Bueno, pues ya escuchó el tema. Yo espero que nos acompañe a lo largo de este programa y regresando de este breve corte, iniciaremos con este tema. Volvemos. Muy bien, pues qué bueno que sigue con nosotros. Estamos abordando el tema El dinero y tú. Vamos a ver, vamos a arrancar con este tema con las 2 posturas que nos quitan la verdadera libertad financiera. Son posturas que tarde que temprano causan una esclavitud emocional en la manera en que tú te conduces hacia el dinero. Vamos a ver el primer extremo que se le conoce con el nombre de expulsadores. Y de hecho se les reconoce como los típicos hombres y mujeres de tarjeta roja. Así como en un partido te sacan la tarjeta roja y estás expulsado, hay personas que con el dinero también sacan la tarjeta roja. Y textualmente, su tarjeta la traen con números rojos. Por eso son expulsadores. Son personas que no saben retener el dinero. Mal les llega el dinero, ya lo deben, o si no lo deben, se lo gastan. No tienen dominio propio,
suelen ser personas compradores compulsivos, dan una apariencia de generosidad, pero en realidad es falsa generosidad. ¿Por qué? Porque no tienen control sobre sus finanzas. Normalmente, cuando ya se casan, generan un desorden en la familia porque de pronto tienen dinero y se lo gastan en vacaciones carísimas o compran un aparato de televisión carísimo y luego se quedan sin dinero y luego no les alcanza y andan pidiendo prestado, pero luego vuelven a tener y vuelven a repetir el esquema. Son personas que siempre tienen la sensación de escasez y de que el dinero nunca les alcanza, Julio. Ahora, en esta parte de los expulsadores, ¿qué tanto las emociones como en todo lo que hacemos juegan un papel fundamental? ¿Qué tanto el trasfondo del tener dinero y comprar compulsivamente y tener como este desorden cuando tengo dinero, tiene tal vez una base en un cierto temor de apariencia, de qué dirán, un miedo, qué pensarán, un miedo al qué van a decir, cómo me voy a ver si no tengo, qué van a creer si yo no compro tal cosa? Mucho esta parte que menciona así de la apariencia y también de esta falsa bondad que pueden manejar este tipo de personajes. En algún momento, yo estoy seguro que muchos de la gente que nos está viendo podemos caer en este momento, pero hay que tener como esa capacidad para hacer algo diferente y darnos cuenta, y es ahí donde vamos a ver algunas posibilidades más adelante. Sí, y sobre todo, Julio, cuando este tipo de personas expulsadoras reciben su aguinaldo, su fondo de ahorros, o sea, ya están pensando en qué lo van a gastar. ¿Cómo? Claro. Y además tienen la sensación de que no les va a alcanzar. Entonces entran en una parte emocional muy desgastante, Claro. porque por un lado están recibiendo y sienten así que se les escapa su dinero, y también este tipo de personas suelen ser con mucha frecuencia candiles de la calle y oscuridad de su casa. Suelen ser muy generosos con otras personas, pero no tan generosos con las personas con las que conviven a diario, como es su esposa, sus hijos o a la inversa. Sí. Entonces, el tener una actitud expulsadora, lo que propicia es que este tipo de personas no van a lograr tener prosperidad financiera. No, y es que aparte, bueno, estos dos personajes ahorita los vamos a revisar. Al generar unas emociones, y esas emociones se convierten en una imitación, ¿sí? ¿Qué tanto la gente se va estresando? Esta persona que despilfarra el dinero, que en cuanto le llega ya lo está gastando, ¿qué tanto el estrés post, después de gastar y después de comprar tantas cosas o salir de ese dinero a lo que sea y cómpraselo a lo grande, ¿no? Y no me importa el qué dirán, yo compro aquí y listo, a ver después qué hago. Llega un estrés muy importante y eso se manifiesta visiblemente en la gente. La gente se puede enfermar, la gente está de malas, la gente no está funcionando bien en su trabajo porque está tan estresado con los cobros o con las cosas que están sucediendo a través de lo que compró y tal vez no podía, y entonces se nota el estrés. Y ahorita también vamos a ver el otro personaje y también va a estar estresado. Sí, escuché, vi la otra vez estaba leyendo en el semanario, por cierto, en el semanario salía algo muy chusco porque decía, vas a recordar el Buen Fin, y luego le contesta, sí, lo voy a recordar por más de 36 meses. O sea, son personas que gastan de más, sacan las cosas a crédito y obviamente pues se la viven pagando. Siempre van así como en una carrera, siempre van atrás, como que nunca alcanzan a llegar y a lograr su verdadera libertad. Y son personas fácilmente con una connotación para el endeudamiento. Son personas que se endeudan con mucha facilidad y es por eso que se les conoce también como las personas de tarjeta roja. Todas sus tarjetas las traen en rojo, ya no traen saldo. Y entonces andan buscando la manera de estar pagando mínimos, de estar buscando esquemas, y eso, pues, a la larga se transmite y se hereda, Julio. Eso es lo más delicado. O sea, ¿por qué? Porque tus hijos van aprendiendo de que esa es la manera en la que se tiene que vivir. Sí, al final los hijos son una esponja. Todo lo que ven, escuchan y viven, lo están absorbiendo. Y después todo lo que absorben, pues llega un momento en donde lo tendrán que sacar. Aquí en esta parte sí hay que también poner mucha atención, que habrá esta emoción básica del ser humano que puede ser el miedo. Pero no un miedo a decir,
me voy a quedar sin dinero. No es el miedo. El miedo es más bien hacia la apariencia y hacia querer mostrar a la gente y a los demás que tengo, no importa el precio que vaya a pagar en un futuro. Sí. Bueno, ese es uno de los extremos de las personalidades que se tienen respecto al dinero. El otro extremo desequilibrado se les conoce con el nombre de acumuladores o personas de tarjeta negra. Acumuladores o tarjeta negra. Ciertamente, sus cuentas bancarias siempre están rebosantes. Son personas obsesivo-compulsivas para estar ahorrando dinero sin un fin en la mente. Son personas tacañas, personas que les cuesta trabajo desprenderse del dinero. La personalidad de este tipo de situaciones es que a quien se deje buscan sacar partido. Van todo el tiempo con una sensación de que su dinero se les va a acabar. Fíjate qué tristeza. Independientemente de la cantidad que tengan, los acumuladores mentalmente, emocionalmente, tienen la sensación de que su dinero se les va a acabar. Sí. De hecho, yo tuve una experiencia con un empresario que recibió por un buen negocio, recibió una cantidad de dinero muy importante. Y llegó preocupado conmigo, me dice, Paco, ¿ahora qué tengo que hacer para que no se me acabe este dinero que acabo de recibir? Yo hice cálculos y le dije, mira, si dejaras de trabajar, vivirías tú, tus hijos y tus nietos con el nivel de vida que tienes, o un poco más. Dice, no. Dice, pero hay incidencias que uno no puede prever y siempre debe estar preparado. Era una cantidad que yo dije, a mí dame el 10% de lo que recibiste y con eso tengo. Claro. Entonces, los acumuladores ahorran, pero sin un fin en la mente. La finalidad es acumular más y más dinero y con la sensación de que ese dinero no les va a alcanzar. No, y aquí el temor es a la pérdida, pero a la pérdida no sé para qué quiero tanto dinero, pero no lo quiero perder. Y entonces es un estrés tan fuerte que es gente que se pone muy huraña, muy molesta con la vida, no disfruta lo que tiene teniendo cantidades importantes de dinero, eso sí, muy bien guardadas en cualquier lugar, hasta en el colchón. Pero yo tengo temor porque se me va a perder. Yo recuerdo una historia muy interesante acerca de que había un lacayo y siempre estaba feliz y el rey lo veía y una vez le preguntó, oye, ¿tú por qué eres feliz? Y entonces dice, pues soy feliz. Pero dice, tú eres un lacayo, tú eres un sirviente, no tienes bienes, no tienes dinero, no tienes monedas de oro. ¿Por qué eres feliz? Pues porque soy feliz. Tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo para comer, hago lo que me gusta. Pero no, es que le decía el rey, tú no puedes ser feliz. Pues soy feliz. Y entonces la incógnita le queda al rey y le dice a uno de los sabios del reino, oye, ¿por qué esa persona dice que es feliz y no tiene nada material, no tiene bienes, no tiene nada? Y le dice ese sabio, mira, es que no ha entrado al círculo de los 99. Y entonces el rey le dice, ¿pero cuál es el círculo de los 99? Y dice, mira, te lo voy a demostrar. En la noche vas a acompañar, tú no digas nada, necesito 99 monedas tuyas de oro. Y el rey dice, pues con tal de saber qué es eso, pues bueno, voy a ver. Y le dan 99 monedas a ese sabio. Las 99 monedas las pone afuera de la casa del lacayo. El lacayo cuando llega ve una bolsa de cuero, saca y empieza a contar y dice, ¿por qué estas monedas? Y primero se cuestiona, bueno, ¿se le habrán caído a alguien? ¿Fue algo divino? ¿Alguien quiso recompensarme? Pero si estaban en mi casa son mías. Y las ponía y las contaba y ahora todos los días contaba sus monedas. Y empezó a cuestionarse, son 99 monedas, ¿dónde está la número 100? Y a partir de ahí, en este pensamiento de que le hacía falta una moneda, empezó a amargarse su vida, empezó a cambiar su existencia con la relación con sus hijos, con su esposa, llegaba al reino, ya no era un buen sirviente, ya no estaba feliz, no estaba contento. Y entonces ese gran maestro le dijo, ahí está el círculo de 99. Cuando tú entras a ese estado mental, cuando entras al querer acumular más, al cuestionar por qué tienes tanto pero quisieras tener más, tu vida empieza a amargarse. Si no tienes un fil para el dinero, te conviertes en esclavo del dinero. Sí, qué interesante. Y fíjate, Julio, aquí no estamos hablando de montos,
O sea, porque puede haber personas que tienen mucho dinero y no son acumuladores. Pero puede haber otras personas que aún teniendo poco son acumuladores. ¿Por qué? Porque estas dos posturas se basan más en tu manera de relacionarte con el dinero que en la cantidad de dinero que tengas. O sea, el monto no es lo que determina una posición u otra, sino la manera en que tú ves al dinero, en la manera en que tú tratas al dinero. Por un lado, los expulsadores no retienen nada. Los acumuladores retienen todo. El perfil de un acumulador también puede ser obsesivo compulsivo para el trabajo, porque va a estar trabajando más y más, porque necesita tener más, porque siente que se le acaba. Y el expulsador de pronto puede tener algo y dejar de trabajar, y de pronto son intermitentes, o sea, no son personas constantes, son personas que de pronto son trabajadores y de pronto dejan de trabajar, de pronto pueden caer incluso en la negligencia, y luego ya cuando sienten el apremio se activan y vuelven a trabajar. Entonces, estos dos tienen que ver con un desequilibrio en el manejo del dinero. Ninguno de los dos es favorable para lograr una calidad de vida auténtica donde tú tengas el control del dinero, obviamente primero controlando tus emociones. Sí, que de hecho la idea del dinero es algo muy particular. Por supuesto, hay gente que vivieron desde cuna con cantidades importantes de dinero, con bienes, una posición económica diferente, en un estrato social diferente. Sí, pero la connotación del dinero está en la mente. Está en lo que tú crees acerca del dinero. Hay gente que dice que el dinero es malo, pero realmente no es malo. ¿Sí? Hemos visto ejemplos de gente que transforma el dinero, sí, pero también vemos gente y conocemos gente, y tú conoces gente que ha hecho las cosas muy bien con dinero y le ha ido muy bien económicamente en esa parte económica, en esa parte del dinero, y es extraordinarias personas, y son personas que ayudan, y son personas que brindan apoyo y que tienen fines importantes no solamente para sí mismos, sino para la gente. Entonces, la connotación del dinero y la idea que tú tienes del dinero, eso es algo básico, también para trabajar y empezar a salir de estos dos aspectos que estás mencionando. Sí, y miren, nada más para concluir con estas dos posturas, finalmente las dos personas tienen una sensación de escasez. Uno porque nunca lo tiene y el otro porque piensa que se le va a acabar. Entonces, los dos tienen una mentalidad de escasez, entonces no podrán ser financieramente libres hasta en tanto no modifiquen la manera en que se relacionan con el dinero. Y eso es lo que vamos a ver en adelante. Vamos a empezar a explorar cuáles son los 7 errores. Bueno, estas son dos posturas que desequilibran, obviamente, pero en el siguiente bloque empezaremos a abordar rápidamente los 7 errores y les vamos a ir a dar algunos tips para administrar de manera correcta su dinero, sea mucho o sea poco. Lo importante es que logre tener libertad financiera. Les recuerdo que estamos regalando el día de hoy, al comunicarse, las personas que ganen se podrán llevar el DVD de Lecciones para la Vida, donde viene parte de este tema, libertad financiera y libertad espiritual, que prácticamente abundamos mucho más profundo sobre este tema, el libro de Cómo le hago para matrimonios y las tarjetitas Saber Vivir, que estamos abordando el tema de las finanzas personales y las finanzas familiares. Así es que quédese con nosotros y regresando continuaremos con este tema. Qué bueno que sigue con nosotros. Bueno, estamos viendo, el tema es el dinero y tú. ¿Cómo es tu trato con el dinero? ¿Cómo percibes el dinero? En tu mente tienes una mentalidad de que el dinero es escaso, de que las oportunidades son pocas. En la medida en que tú empieces a conceptualizar tus creencias respecto al dinero, va a ser la manera en que tú vas a proceder en la administración y en el manejo del mismo. Pero vamos a sacar algunas llamadas. Vamos, fíjate, Belia Magaña, la abuelita, dice, programa me gusta mucho, nos saluda, nos felicita. Muchas gracias. Gracias. Igual Silvia Rosales de Guadalajara nos felicita mucho y pide aquí por varias de sus familiares. Con mucho gusto lo tomaremos para el banco de oración. Miguel Ángel Esparza de Guadalajara nos saluda y nos felicita y que le gusta mucho el programa. Muchas gracias. Mariano Torres, también aquí de Tlaquepaque,
nos manda bendiciones y dice que le gusta mucho el programa. Cristina de Aguilar de Zapopan nos dice felicidades por sus temas, lo explican muy bien y ayudan mucho. Bueno, esa es la intención, de que cada tema podamos darle un aporte a su vida y a sus acciones. Sí. Lourdes de Bretón de Puebla se está comunicando con nosotros, dice que nos felicita, que le ayudan mucho los programas para ir tomando mejores decisiones. Gloria Mónica Andrade de Guadalajara saluda a los conductores y muy actual el tema. Gracias. Olga Nájera felicita al programa y pide oración por toda su familia, con mucho gusto. Teresa Hurtado Reyes de Orizaba, Veracruz. De hecho, voy a estar en Veracruz este fin de semana. Muchas gracias por allá. Todos están preparando muy bien. Dice, bueno, el programa está muy bueno. Feliz Navidad y orar por su hijo. Muchas gracias. Sí, José Antonio Moreno de Guadalajara felicita al programa. Norma Aguilar de Zapopan nos saluda, nos felicita y bendiciones para todos. Gracias. Rubén Guzmán de Veracruz. Yo estuve en Veracruz fin de semana. Ahí vi cómo las piñas crecen así de manera espectacular. Yo nunca había visto cómo es que nace una piña. Y la planta es parecida al agave y ahí brota la piña y la tienen que proteger. Ahí me explicaron con mucho detalle. Le mando un saludo a los arrieros allá de Veracruz. ¿Y el café qué tal? El café ahí en la parroquia, fuimos a tomar un café delicioso. Tiene 204 años, Julio. Sí, sí. Es de las más antiguas cafeterías de México. Ahí mero. Teresa Blanco de Zapopan saluda y felicita a Francisco Julio y el tema es muy importante en la familia. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Sí, nos habla Laura Sánchez de Guadalajara. Felicita a Julio y a mí por el programa. Le está resultando muy, muy interesante. Muy bien. Oye, de hecho podemos hacerle una pregunta a la gente. La gente, que ahorita lo estamos platicando en el corte. ¿Qué harías? Y comunícate con nosotros. ¿Qué harías? Porque va a ser muy importante lo que puedan responder. Puede haber muchas ideas importantes. Entonces, ¿qué harías tú en donde nos veas? Hay gente que nos ve en diferentes partes del continente. Entonces, en donde nos veas, ¿qué harías con $1 millón? ¿A qué lo destinarías? ¿Qué harías con ese $1 millón? Desde ahorita, si lo estás pensando, lo estás imaginando, puede haber emociones de por medio. Y hay sorpresa y felicidad y puede haber angustia. ¿Ahora qué le hago? ¿No? Pero será muy importante que puedas comunicarte con nosotros para tener algunas ideas. ¿Qué harías con $1 millón? ¿Por qué $? Porque es una moneda que en muchos países puede funcionar. Entonces, ahí está. Muy bien. Comunícate. Bueno, vamos a continuar con el tema. El tema es muy apasionante porque muchas personas tienen la falsa creencia de que en cuestiones del dinero debe de ser uno muy frío. En la realidad es que el dinero genera pasiones, Julio. El dinero es emociones y pasiones. De hecho, por eso pues hay tantos conflictos, porque si no hubiera esa emoción y pasión respecto al dinero, pues las cosas no serían de pronto tan conflictivas entre las personas y entre las naciones. Claro. Que de hecho hemos visto casos y tú que me estás escuchando y observando, ha habido casos y hemos desconocido casos, familias completas se pueden haber destruido. Intereses en base al dinero pueden destruir países, guerras de por medio. Se pueden cometer a veces actos tan inimaginables por conseguir dinero. Dicen que la persona que piensa y lo cree que lo más importante es el dinero, haría cualquier cosa por dinero. Claro. Y es ahí donde caemos en un momento muy complejo, muy complicado, porque sin lugar a dudas el dinero mal manejado desde la concepción, lo que es para ti, puede llevarnos y puede llevar a perder personas, a relaciones, a tener problemas muy graves. Sí, y vamos a ver, normalmente los errores de lo que voy a leer ahora, los 7 errores en el manejo del dinero, es más frecuente que lo cometan este tipo de errores las personas expulsadoras que las acumuladoras. ¿Por qué? Porque como viven con una mentalidad de que el dinero no alcanza, entonces cometen este tipo de errores. Primer error, contraen deudas. O sea, se endeudan y mientras más ganan, más se endeudan. Fíjate, es curioso.
Una persona con un perfil expulsador que vive endeudada recibe un ascenso en el trabajo, le pagan más dinero y conforme más gana, más recibe. Como no modifica su esquema respecto al dinero y no acomoda un equilibrio, tiende a endeudarse por cosas más costosas. Claro, porque ahí también la dimensión es, como estoy ganando más dinero o voy a tener la posibilidad de ganar más dinero, pues entonces gasto más. Así es. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias, este es en otra tarjetita Saber Vivir, las 5 consecuencias nocivas de las deudas. Primera es que las deudas te esclavizan, te quitan tu libertad. Las deudas te envejecen de manera prematura. ¿Por qué? Por el estrés, la angustia de que no te alcanza, de que ya te va a hablar el abogado, de que te van a embargar, de que te tienes que estar cambiando de casa si es necesario y de que le das la vuelta a los amigos, a los conocidos y empiezas a generar pues angustia, y la angustia pues te provoca a través de la preocupación un envejecimiento prematuro. Las deudas también te enferman. Cuando las presiones empiezan a afectar tu salud, empiezan a aparecer rápidamente las enfermedades físicas en tu cuerpo. Claro, porque también a partir de ese estrés, un estrés que es progresivo y que es constante, por supuesto empieza a mermar la salud y esto impacta desde bajar las defensas, Claro. Me siento mal porque ahora no tengo la energía suficiente, o empiezo a echar culpas y esto también se ve representado en mi salud, porque entonces ahora todo es culpable para que yo me sienta mal y empiezo a adoptar una personalidad o una serie de conductas de víctima, ¿sí? Entonces, ¿cómo esto también puede impactar no solamente en mi vida personal, sino también en la vida personal en conjunto y en las relaciones que tengo con la gente que me rodea? Sí, por supuesto, y ese es el cuarto efecto. Las deudas estresan y esto se convierte en un círculo vicioso. Te estresan, te enfermas, te angustias, te envejeces y finalmente el quinto efecto es que las deudas te eliminan. Ciertamente te dañan físicamente, mentalmente, espiritualmente, incluso muchas personas las lleva a la muerte. Claro, y hay gente que en la parte espiritual, al estar viviendo un momento complicado en base al dinero, sí habla con Dios y le solicita y le pide, pero es como si realmente le echara culpa, ¿no? O sea, tiene a alguien para decirle, a ver, Dios mío, ¿por qué me haces esto? ¿Yo qué te hice? Yo creo que Dios está no atento a ver, te voy a ti fregar, a ti te voy a hacer daño. Pues claro que no. Sí, esto es de cada quien. Claro. ¿Y cuánta gente tiene esta posibilidad de sentirse espiritual porque solicita, pero más bien está echando una culpa a algo que actuó esa misma persona aquí en la tierra? Y fíjate, ahora siguiendo con los errores, después de que contraen deudas, el segundo error es que usan de manera irresponsable los recursos con los que cuentan. Por ejemplo, recibes un aguinaldo, ahí lo tienes, y en lugar de administrarlo correctamente, que en el siguiente bloque hablaremos ya de cómo administrar correctamente los ingresos que tú percibes, con el aguinaldo lo despilfarras en cosas que ni siquiera necesitas, o también los bienes que tienes no les das un mantenimiento adecuado, no los cuidas, hay un desorden. De hecho, cuando vas a una casa, a un hogar de una persona expulsadora, en su casa se nota el deterioro de los bienes que tienen. Y de pronto ves cosas costosísimas, pero luego ves que en lo necesario el refrigerador no funciona bien, o no tienen estufa, o no tienen una buena cama, pero tienen una buena pantalla con un sonido, tremendo. Videojuegos, y ves a los niños con aparatos electrónicos que sabes que son costosos. Estás haciendo un uso irresponsable de los recursos que tienes. Claro, y eso también es un mal o inadecuado manejo de las emociones. Sí. Estos dos son más comunes en los expulsadores. Este tercero que voy a mencionar, este tercer error, es más común en los acumuladores. Pero es un error centrar tu vida en el dinero. Los acumuladores giran en torno al dinero.
Es más, tú platicas con un acumulador y constantemente te está hablando de los negocios, del dinero, de cuánto tiene, de cuánto acumula, de qué negocios hace. O sea, te está mostrando y se centra. Y obviamente, este tipo de personas también, otro error es que viven obsesionadas en el trabajo o la actividad a la que se desempeñan. Si son empresarios, trabajan de lunes a domingo. No descansan, no tienen vida propia. Y ellos dicen, es que estoy ahorrando para mi vejez. Normalmente es una justificación mal entendida porque hay mecanismos para no vivir obsesionados y tener una vejez digna. Sí, y que aquí esta parte de este temor y cómo merma también las relaciones interpersonales. Lo vemos en los acumuladores, pero en un sentido en donde más bien están padeciendo, están sufriendo. Y ahí vemos tanta gente que se convierte en un ogro con el dinero y le dan tanta relevancia al dinero que cualquier detalle, no se dan ni siquiera un detalle para sí mismo, un gusto para sí mismo, porque están en el otro extremo de tengo tal pantalón, pero yo no lo he cambiado en tanto tiempo porque aquí no se hace eso, ¿no? Claro. O no dan un gusto, un regalo a un ser querido, siempre están pensando en lo que... O si los dan, les duele hasta el alma. Claro. Y están hablando y criticando y hablando acerca de eso. Por supuesto. De hecho, son personas que tienden a ser envidiosas. Curiosamente, tienen, y si ven que los otros están teniendo, los critican. No, ¿para qué? No es necesario. Y empiezan a descalificar al otro. También este punto, el siguiente, tiene que ver con los dos. Buscar enriquecerse rápidamente, Julio. Tanto los expulsadores como los acumuladores quisieran tener una llegada súbita. De hecho, es impresionante cómo ver los expulsadores. No tienen dinero incluso para cuestiones básicas, pero andan comprando boletos de lotería, le entran a rifas, al melate y a un montón de cosas porque están buscando que súbitamente tengan un enriquecimiento. Y también caen en los casinos, van a querer, ellos piensan de manera irónica que se van a enriquecer. Claro, que ahí también hay una paradoja, porque la gente dice es que si tuviera mucho dinero, sería muy feliz. Y hay estudios en la Gran Bretaña que hablan, una de las loterías más fuertes es allá, en esta parte de Europa. Entonces hablan de cómo han visto los cambios de personas que se han ganado la lotería y en poco tiempo, algo que fue muy importante y claro, pues gané muchísimo dinero, se convierte en un padecimiento en donde pierden amigos, tienen problemas, se divorcian, hay situaciones muy conflictivas. Entonces el dinero, híjole, es complejo hablar si te da la felicidad o no. Y mira, el uso que le das al dinero, claro, eso yo creo que es lo importante. Mira, es un error y causa desequilibrio porque bíblicamente vamos a ver qué nos dice al respecto del enriquecimiento súbito, que muchas veces todos quisiéramos soñar que de pronto recibimos una cantidad de dinero, pero miren la sabiduría bíblica lo que dice. Fortuna que llega de golpe no tiene un final feliz. Estoy hablando del libro de Proverbios, capítulo 20, en su versículo 21. Vuelvo a repetir. Proverbios, capítulo 20, versículo 21, dice el texto de manera muy clara. Fortuna que llega de golpe no tiene un final feliz. Y en otro texto, del mismo libro de Proverbios, en el capítulo 13, versículo 11, encontramos este texto que refuerza el anterior. Riqueza rápida se esfuma. El que reúne poco a poco se enriquece. Claro, porque muchas veces lo que es fácil después se convierte en algo más complejo, en algo difícil. Y lo que ahorita en un momento dado puede costar más trabajo, después termina por ser más sencillo. Claro. Entonces, de alguna manera el dinero es paradójico. ¿Cuánta gente trabaja y quiere acumular tanto dinero y pierde la salud, pero después quiere pagar todo para volver a recuperar su salud? Entonces el dinero, híjole, es algo muy especial, pero vivimos con él. El dinero nos da la posibilidad de mejorar nuestra calidad de vida. El dinero nos da la posibilidad de ayudar a mucha gente.
El dinero nos da parte de una tranquilidad para poder vivir mucho mejor de lo que en su momento y pude vivir y puedo superarme. Entonces, en este sentido, yo creo que los textos son muy precisos. Sí, y fíjate, yo hago una analogía. Todos hemos ido a un jacuzzi de esa donde el agua está caliente, caliente, caliente. La mejor manera de disfrutar un jacuzzi es ir entrando poco a poco a él. Si tú te vas mojando primero los pies, luego las rodillas, te vas bajando, vas sintiendo la temperatura, tu cuerpo se va aclimatando, tú mismo mentalmente te vas mentalizando, vas agachándote poco a poco, y va a llegar un momento en que va a ser verdaderamente gratificante estar en el jacuzzi. Si entras de golpe, ni lo vas a disfrutar, vas a sentir una sensación de ahogo, de asfixia. ¿Por qué? Porque no estabas acondicionado para ese cambio de clima. En el dinero es muy parecido. Lo mejor es ir prosperando poco a poco, y ya lo veremos a través de algunas recomendaciones que platicaremos en los siguientes bloques de cómo lograr una verdadera libertad financiera sin apegos y sin despilfarros. O sea, es todo un arte, es todo un reto. Ciertamente no es fácil porque tienes que lograr un equilibrio, y como todo lo que tienes que estar equilibrando, o sea, porque la balanza se puede mover para un lado, para el otro. De pronto te podrás ver con una mentalidad de acumulador y luego de pronto derrochando, expulsando, no reteniendo. Entonces el equilibrio está en la mente. Sí, totalmente. Y ahí vemos, y esto es también real, cuántas personas que empiezan a tener dinero empiezan a cambiar y los valores que tenían ya no los empiezan a ejercer. El respeto, el aprecio, la amabilidad, la gratitud. La gente muchas veces por ese desequilibrio emocional puede llegar a perder ciertos valores. Lo importante aquí es tener esa capacidad para decir, a ver, ¿qué haría yo si poco a poco y con una estrategia voy acumulando y voy teniendo dinero? ¿Sí? ¿Cómo lo utilizaría? Ya empieza a ver ya más de lo que eran con el dinero. Ahorita lo vamos a ir comentando. Sí. El siguiente error en el manejo del dinero, que tiene que ver también con ambas personalidades, uno porque ya no tiene dinero y el otro porque quiere tener más, es engañar para ganar dinero. Entra el engaño, fíjate qué curioso. El engaño es para aquel que expulsa y no tiene porque quiere tener, porque se le acabó. Y el que tiene más dinero empieza a hacer artimañas con engaño para seguir acumulando dinero. Y es aquella persona, el que acumula, el que muchas veces hemos visto que ante una necesidad importante, urgente, teniendo la posibilidad de ayudar, dice, no puedo. No tengo. Sí, entonces aquí caemos en gente que realmente pudiera hacer algo muy importante por más personas y quiere y sigue acumulando, expresando, porque eso es un engaño. No tengo. Sí. Y la otra persona pues también busca alguna artilugia, alguna artimaña para hacerse de dinero. Sí, hasta con mentiras y engaños, y luego te lo pago y sabiendo que no se lo va a pagar. Y no importa si tú pierdes, yo en este momento gano. Claro. El siguiente error es no compartir las riquezas, no compartir tu dinero, no compartir tus bienes. Y esto tiene mucho que ver con los acumuladores. O sea, no comparten porque sienten que si comparto, se me acaba. No comparten ni siquiera con sus familiares más cercanos, o si comparten a cuentagota y de alguna manera lo reclaman. O sea, o si comparten, lo comparten para tener el control sobre el otro. Los acumuladores son controladores. Y si yo te ayudo es para controlarte, para dominarte, tiene que haber un beneficio y un provecho hacia mi persona. Sí, y aquí vemos algo. Yo creo que parte de la trascendencia en cuestión de dinero es el compartirlo. Porque yo no he visto, y hasta ahorita no lo he visto, en ninguna lápida, en ningún epitafio que diga al hombre que tenía tantos millones se le recuerda. No. Eso no queda para la posteridad. Quedan otras cosas mucho más importantes y trascendentes, que es el apoyo, la ayuda, lo que vivió, lo que disfrutó, lo que pudo hacer, el ejemplo que fue, el legado que dejó, ¿sí? La enseñanza que vivió y que tuvo y que compartió. Entonces yo no he visto hasta ahorita a esa lápida en donde esté grabada sobre piedra
las cantidades de dinero que logró o que hizo. Claro que no. Y el último de los errores, que tiene una inclinación más hacia los expulsadores, es no tener el hábito del ahorro. Los expulsadores no saben ahorrar, Julio. Tú vas y no tienen realmente dinero para el próximo mes, ya no tienen. Se lo acaban, llega la quincena y son de las personas que dicen, no sé en qué me gasté mi dinero, pero ya no tengo nada. Y están esperando la quincena para volver a recibir una parte de su dinero. Y otra vez el círculo vicioso, estrés crónico, Claro. cuestión física, y esto merma y sigue mermando las relaciones interpersonales. Sí, bueno, ya hemos visto los 7 errores en el manejo del dinero. Yo espero que estén tomando nota, que pues vayan haciendo conciencia de cómo es tu relación con el dinero. Porque así como te relacionas con el dinero, es que tú te estás relacionando con la vida misma. Y eso es lo más interesante. ¿Qué es el dinero? Concretamente, el dinero únicamente es un medio para lograr un fin. Cuando tú conviertes al dinero como el fin en sí mismo, entonces ya te estás convirtiendo en esclavo del dinero. El dinero es un medio de intercambio para facilitar lo que antes era el trueque, Julio. Claro. O sea, antes intercambiábamos un bien por otro bien y las cosas fluían. Cuando entró la moneda en curso, para facilitar ese trueque y hacerlo desde el punto de vista más justo, las personas empezaron a ver al dinero como un fin en sí mismo. Y es por eso que podemos ser o expulsadores o acumuladores, porque estamos centrando el eje de nuestra vida en función al dinero. Pero vamos a dar salida a algunas llamadas. Sí, bueno, está Marta García de Guadalajara, dice, felicita a los panelistas, que le gusta mucho por las ideas que transmiten. Déjate paso. Sí. ¿Quién más? Está Gabriela Toriz de Guadalajara, felicita y le gusta mucho el programa. Bueno, nos habla también Mercedes Romo, nos está hablando desde San Miguel el Alto, y que no se ha perdido, que no se pierden nuestros programas y que ha aprendido mucho. Sí, habla la bolita de nuevo, mira. Muchas gracias. Dice que haría con el dinero ayudar a los seminaristas, a los sacerdotes, o cuando se está empezando una iglesia, dice que el dinero es para ayudar a los demás y que es para compartir. Muy bien, muchas gracias. Sí, nos está hablando Marcos Núñez de Guadalajara y pone aquí de la parroquia de San Onofre. Dice que le gusta mucho el programa y que Dios nos siga bendiciendo. Ok, habla Milagros Lara Aguirre, también de Veracruz. Admira mucho el programa, a los conductores, y que ayudamos mucho. La población del Lero de Tejada los saluda y ora por nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Igual, Agustina nos habla de Guadalajara, dice que los temas le gustan mucho y nos manda muchas felicitaciones en esta época, que es donde debemos de ser más generosos. Ella dice, en esta época debemos de ser más generosos, y también nos manda bendiciones. Muy bien. Ernesto Martín, dice, de aquí de Guadalajara, dice que él con ese dinero ayudaría a niños de la calle, por supuesto de escasos recursos, y que haría un programa para educarlos y que pudieran trabajar. Sí, mira, nos hablan desde Argentina, Marta desde Argentina, muchísimas gracias por comunicarse desde esos lugares. Nos da mucho gusto que entren ese tipo de llamadas porque sabemos el esfuerzo que se hace para que logren entrar. Y ella dice que yo pondría la mitad, yo donaría la mitad y con lo que le quedara ayudaría a sus familiares. O sea, haría una donación. Muy bien. Y el resto para ayudar a sus familiares. Ana Rosa Sánchez de Zaguayo saluda y felicita al programa. Muchas gracias. Rosario Salazar de Guadalajara nos manda muchas felicitaciones y nos desea los mejores deseos para el año que viene. Luz Elena Mejía de Guadalajara, a Francisco a Julio por el programa, y dice que el tema está muy interesante. Muy bien. Briseida Mauricio de Guadalajara. Es un niño. Dice que es un niño.
a Francisco y a Julio. Dice que el tema está muy bueno. Dice que era una persona tan pobre que lo único que tenía era dinero. Ah, muy bien. Que veo una persona tan pobre, que lo único que tenía era dinero. Claro. Jeremías Bernal de Panamá. Muchas gracias. Dice a Francisco y a Julio por el programa. Le parece bien el tema del dinero. Gracias. Rosa Hernández, vamos a dar respuesta a tu pregunta. Ella nos pregunta que cómo hacer un plan para salir de deudas. En el penúltimo bloque te daremos algunas recomendaciones. Voy a separar tu pregunta con mucho gusto. Marta García de Guadalajara felicita a los panelistas y que le gustan mucho las ideas que transmitimos. Luz María de San Juan del Río, de Querétaro, felicita al programa y pide por su matrimonio. Ok. Luis René Segura de Zapopan, él nos dice que felicita y saluda a todos en el programa y que le está gustando mucho. Muchas gracias. Pero vamos a seguir sacando todas sus llamadas. Muchísimas gracias por estarse comunicando con nosotros. Y quiero recordarle que a través de sus llamadas es que María Visión sostiene sus programas. Es una manera de ser generosos con este proyecto que queremos que siga trascendiendo. Y a través de sus llamadas se sostiene, o también a través de sus donativos. Usted puede ser bienhechor de este canal, haciendo un donativo mensual, semanal, como usted lo quiera hacer, y poniéndose en contacto ahí a bienhechores@mariavision.com, y usted puede ser causa de este gran proyecto que queremos que siga trascendiendo para llegar a más y más países y entrar hasta sus hogares con temas de interés para construir un mundo mejor, un mundo más justo, más bello, donde podamos compartir los bienes que se nos han confiado. Excelente. Pues hay muchas llamadas, ahorita las iremos tocando, Francisco, y daremos salida a ellas. Sí, por supuesto. Bueno, estamos hablando de cómo es que manejamos el dinero. A mí me gustaría, antes de irnos al corte, Julio, que nos explicaras un poquito cómo es que las emociones impactan fuertemente en el manejo adecuado o inadecuado del dinero. Claro, porque las emociones de alguna u otra manera rigen nuestras acciones. Pero ¿de dónde viene una emoción? Viene la emoción desde la parte de lo que creo, de lo que pienso, de mi educación, de mis propios valores, de mis principios, de lo que estoy percibiendo del mundo. Acuérdate que tú, independientemente en dónde te encuentres, tienes una percepción del mundo y de lo que existe en él muy particular. Depende también mucho de la relación que has tenido con el dinero, sí, pero esto impacta en lo que crees de las cosas, del dinero mismo, y esto de alguna manera te va a hacer sentir, o sea, vas a vivir emociones. Y esto de alguna forma va a impactar en tus acciones y por ende en tus resultados. Entonces vemos cómo las emociones son fundamentales para lo que estamos haciendo. Si yo quiero cambiar mis emociones, tengo que cambiar lo que creo. Independientemente que ahorita estamos hablando del dinero, ¿sí? Si yo, por decir algo, estoy en mi trabajo y veo a una persona y esa persona, en mi forma de observar o en mi forma de ver las cosas, creo que es una persona pedante o sangrona, ¿qué tanto estás juzgando a partir de lo que tú crees? No de lo que es, sino de lo que tú crees. Entonces es algo muy parecido también con el dinero, ¿sí? Imagínate que tú acerca del dinero piensas que el dinero corrompe, que el dinero es terrible, que no mereces el dinero, que el dinero es solamente para unos cuantos, que el dinero no fue para ti porque Dios no quiso, o que el dinero te haría mal y que por eso no tienes. Es más, que si Dios quisiera ya te lo hubiera mandado y que por eso entonces eres así. O que tú no estudiaste, o que tú no tienes ciertas condiciones, o que tú no sabes tal cosa. Esas son concepciones acerca del dinero. Entonces, para empezar a tener dinero hay que cambiar la manera en que estoy observando el dinero y viviendo el dinero. O si lo tienes, para saberle dar un uso adecuado y un valor. Valiente. Claro. Entonces, ¿qué tanto tú puedes estar viviendo con temor, con angustia, con ira? Porque hay gente cuando no tiene dinero y tiene mucho coraje ante la vida porque otros tienen y yo no, también comete conductas y actos que después hay personas que se arrepienten, ¿sí? O con ese temor al qué dirán, al qué pensarán, que es una emoción, ¿sí? Ese miedo, que muchas veces es más grande lo que tú piensas aquí
que lo que realmente es allá afuera. Entonces, ¿qué tanto? Voy a comprar un supercoche que me va a costar X cantidad y no me importa ahorita en este momento que no tenga. Es más, no tengo ni siquiera para la gasolina, pero tengo supercoche. Pero es para darle gusto a los demás. Porque tú piensas que los demás van a estar juzgándote, criticándote, observándote o alabándote. Porque eso te da poder o sientes que te da poder. Entonces, estas emociones son muy importantes para el manejo del dinero y sobre todo también cómo el dinero, sí es cierto, en algún momento puede transformar a las personas, las hace personas más amargas, personas que tienen muchos más problemas porque dicen, bueno, es que si ya no tengo tanto dinero, entonces no valgo. Y entonces el dinero lo ponen como parte fundamental para sentirse bien. Su autoestima es tan baja, su autoestima sería tan baja que si no tengo el dinero, hemos visto gente que al perder sus bienes o su dinero se quita la vida. Entonces hasta ese momento hemos llegado. Gente que se está prostituyendo con tal de conseguir dinero fácil. Gente que está vendiendo drogas o está cometiendo ilícitos porque el dinero, al tener dinero voy a aparentar, ¿sí?, lo que en un momento dado me han vendido, el consumismo y tantas cosas. Hay ideas muy importantes acerca del dinero. Si queremos cambiar el mundo, hay ideas y estudios en donde el consumismo debería empezar a transformarse y tenemos que ser más básicos. Pero bueno, esto es algo que es globalizado, a veces es muy complejo. Sí, muy bien. Mira, Julio, ya para sacar unas llamadas, antes de irnos al corte, me da mucho gusto recibir llamadas de Asemec Garay, nos habla desde Panamá y dice que le está resultando muy interesante el programa. También nos habla Yadira Nájera desde Monterrey y pide pues que le demos un sentido verdadero al dinero y sobre todo que en esta época lo aprovechemos para hacer cosas buenas. Ana Miramontes nos habla desde Arizona y nos manda muchas felicitaciones a nosotros los conductores y también nos hablan desde Zacatecas, Luz María de Los Ángeles. Muchísimas gracias por estarse comunicando con nosotros. Les recuerdo, los regalos que tenemos para ustedes son el libro de ¿Cómo le hago? De Gabriel Herrán, va dirigido a matrimonios, el audio de Libertad Financiera y Libertad Espiritual, Lecciones para la Vida, es un DVD, y las tarjetitas Saber Vivir, donde estamos abordando temas financieros. Quédese con nosotros y regresando, hablaremos de lo que es recomendable para lograr su libertad financiera. No, este bloque lo vamos a destinar a dar salida a algunas de sus preguntas. Como Rosa Hernández de Guadalajara pregunta que ¿cuál es la mejor manera de hacer un plan para salir de deudas? Bueno, aquí estamos hablando de una persona que tiene deudas. Lo primero es reconocer que estás en una situación difícil. ¿Por qué? Porque te has sometido a deudas que ya te empiezan a afectar. Bien, si tus deudas te empiezan a afectar, primero tienes que hacer un plan de austeridad. Tienes que revisar y si están casados, platicarlo con tu pareja y con tus hijos, decirles vamos a entrar a un plan de austeridad. Vamos a bajar por un periodo de tiempo razonable, puede ser de meses, puede ser de semanas, meses o años, dependiendo el tamaño de la deuda, pero de común acuerdo. Y van a revisar, de acuerdo a un presupuesto, qué gastos pueden omitir o disminuir. Entonces, empezaremos por disminuir los gastos. Posteriormente veremos qué podemos hacer para obtener un ingreso extra a lo que actualmente estamos recibiendo. Ya sea vendiendo algunos activos o consiguiendo algunos trabajos complementarios por un periodo de tiempo para salir de las deudas. Finalmente, si tienes muchas deudas desparramadas por muchos lados, lo más recomendable es concentrarlas en un solo punto para que sea más fácil y hacerlo de manera programada, incluso alargar el plazo de los pagos. ¿Qué puedes hacer si le debes a varios bancos? Ir con uno y decirle, oye, yo quiero nada más que tú centralices mi deuda y negocias una mejor tasa de interés y un mayor plazo para que no se haga tan agobiante tu situación de deuda. Yo espero que estas pequeñas recomendaciones así muy puntuales te sean de ayuda y bueno, y con el firme propósito
de no volverte a endeudar. Claro, y hay una pregunta de Carlos Martí, que dice, si tenemos la posibilidad de tener más dinero, ¿también tendríamos que cambiar la forma de gastar? A ver, no entendí la pregunta, Julio. Dice, si tenemos la posibilidad de ganar más dinero, también tendremos la posibilidad yo creo que de seguir gastando. Si está ganando dinero. Bueno, aquí hay que tener cuidado de no caer en la actitud del expulsador. Mientras más ganas, más gastas, entonces nunca vas a lograr prosperidad. Aquí lo importante es que si te está llegando una abundancia de dinero, no aumentes súbitamente tu nivel de vida. Es que como que nos da prisa de mostrarle a los demás que ya nos está yendo bien. Y esa es parte emocional. Esa es parte emocional. Mira, lo que tienes que hacer es reténlo. O sea, no tienes por qué demostrárselo a nadie tu prosperidad. O sea, deténlo. Tú sigue viviendo a tu nivel de vida. Y una vez que ya asimiles, así como dice el texto bíblico, un enriquecimiento poco a poco, podrás ir avanzando poco a poco en mejorar tu condición y tu nivel de vida. Claro. Ahora, saludos. Hay de Reina Olmedo. Dice, cada día que veo el programa, aprendo. Y eso, pues, bien. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, no. Ok. Bueno, aquí algo muy importante. Quizá hay algunos que se preguntarán, bueno, si aquí están recomendando que no nos endeudemos, ¿cómo le hago para comprar mi casa si no tengo el dinero? O necesito un automóvil y no tengo el dinero. ¿Cómo puedo hacerle para hacerme de esos bienes y no caer en un sobreendeudamiento? Te voy a dar unas reglas muy prácticas y muy puntuales. Pensemos ahora en el auto. Si tú quieres comprar un auto y no tienes el 100% del valor del auto, una manera de comprarlo a crédito de manera saludable es que tú des como enganche mínimo el 50% de lo que cuesta el auto y que tu plazo no exceda de 12 meses. Ahí tienes la fórmula básica, 50% y 12 meses. Si no tienes el 50%, entonces bájale al estándar del auto que quieres adquirir. Si no tienes la mensualidad para pagar el resto en un año, bájale al nivel. Y que las mensualidades no representen más del 20% de tus ingresos. Reglas financieras básicas. Ahora, con tu casa. Vamos pensando en tu casa. Tú quieres tener tu casa propia, ya no quieres rentar. Entonces vas y solicitas un crédito. ¿Cuál es el enganche recomendable? Nuevamente, para una casa, da el 50% de enganche. ¿Cómo se logra dar el 50% de enganche? Pues a través del ahorro. Primero tienes que ahorrar lo suficiente para completar cuando menos el 50% de esa casa que quieres comprar. ¿Cuál es el plazo? El plazo recomendable máximo 7 años. 7 años. Y que tus mensualidades no excedan del 30% de tus ingresos en global, todo lo que debes. O sea, si tú tienes el auto que lo debes y la casa que lo debes, no deben de exceder juntos las mensualidades más del 30% de tus ingresos. Son cuestiones prácticas. Otros preguntan, oye, las vacaciones se pagan en efectivo. Si no tienes, no las saques a crédito. Tu ropa se compra en efectivo. Si no tienes, no la saques a crédito. No te engañen. Mira, esas mensualidades a plazos están bien estudiadas. Saben que en alguno de los periodos, ya sea por omisión o por escasez, vas a fallar. ¿Y sabes qué va a suceder? Te van a cobrar intereses moratorios. Y esos intereses moratorios justifican ese crédito que te dieron. Ten mucho cuidado. Aprovecha los descuentos cuando tienes el ahorro y paga de contado. Y verás que vas a tener libertad financiera. Julio. Y ahí, por decir algo, en la parte de las casas, ¿qué tanto por los beneficios que tiene algunos mecanismos de gobierno, que los plazos son a 15 años, 20 años? Y la gente de alguna manera pues está buscando, porque hay una idea muy clara de tener mi casa, más en México y tal vez en algunos países es como algo muy fuerte. Vives esclavizado, Julio.
Plazos mayores. Mira, podríamos extendernos 10 años. Así como, híjoles, ya me fui a 10 años. Pero más de eso, ya genera un agobio en la persona, un sometimiento al endeudamiento crónico y realmente es una utopía decir es que no estoy pagando renta. Sí. Pues yo te puedo garantizar que es preferible pagar renta y seguir ahorrando que sacar un crédito de 15, 20, hasta 30 años ya están dando. Sí. Es un enganche, no es recomendable. Eso no tiene nada que ver con ser financieramente libre. ¿Qué se recomienda para la libertad financiera? Bueno, vamos a enlistar algunos puntos antes de irnos al corte muy rápidamente, que aquí le llamamos 10 principios de la libertad, de la prosperidad. Primero, sé agradecido con lo que tienes. Fíjate qué básico. Claro. Agradece lo que tienes, mucho o poco, agradécelo. La gratitud abre las puertas a la abundancia. Claro, porque aquí también es una parte muy humana el ser agradecido, pero parece que se le está olvidando. Entonces, es decir, gracias porque tengo la posibilidad de comer, tengo la posibilidad de un techo, tengo la posibilidad de vivir de esta manera. Claro, si te pones a compararte con alguien más, tenlo por seguro que no vas a estar bien. Aquí hay que ser agradecidos y sí buscar y tener esta capacidad de querer superarme y querer vivir mejor y tener mejor calidad de vida. Pero hoy por hoy, sé agradecido. Con eso que tienes, tú tienes algo que otros no, porque siempre habrá alguien mejor y alguien mucho peor que tú. Sí. Segundo principio, aprende a vivir de acuerdo a tu realidad. O sea, no aspires porque cuando vivimos fuera de nuestra realidad es un problema emocional. Quieres aparentar lo que no eres y lo que no tienes. Y cuando vivimos de apariencias, dejamos de ser lo que realmente somos. Y si dejamos de ser lo que realmente somos, terminamos siendo nadie. Bueno, vamos a un breve corte y regresando daremos el resto de los principios para que usted tome nota ahí en casa. Volvemos. Bueno, estamos concluyendo el tema de el dinero y tú. Y para concluir adecuadamente, para lograr libertad financiera y no caer en la trampa de los expulsadores o de los acumuladores, necesitamos guardar un equilibrio. Y el equilibrio empieza con el equilibrio emocional. Detrás de una crisis económica habrá una crisis emocional. Detrás de una crisis emocional hay una crisis de valores. Y detrás de una crisis de valores hay una crisis espiritual. Necesitamos tener orden en nuestros pensamientos para lograr tener el control de nuestras finanzas. Y es de ahí que se desprende el equilibrio. El equilibrio tiene que ver con una actitud de libertad. Y en este caso, libertad financiera. Para lograr libertad financiera, ya hemos enlistado los 10 principios de la libertad o la prosperidad financiera. Enlistamos los primeros 2 y vamos a continuar. Voy a repetirlos. Primer principio, ser agradecidos. Segundo, aprender a vivir de acuerdo a nuestra realidad. Tercero, es pon tus talentos al servicio de los demás. Esto es, lo que mejor sabes hacer, ponlo al servicio de los demás a través de un trabajo, un oficio, una profesión o a través de emprender un negocio propio. Que aquí es algo fundamental. Hay gente que vive molesto con su trabajo, enfadado con su trabajo, y en vez de dar un servicio a los demás, digo yo, es un servicio miseria. ¿Sí? O hay veces que hay gente que cumple con lo mínimo necesario, pero cuando tú amas lo que tú haces, es dejar de trabajar de alguna forma. Y pones el servicio a los demás y aparte te van a pagar. Entonces deja de ser un trabajo. Claro. En vez de ser algo de que lo disfrutas, que te llena de vida, que le das mucha fuerza a lo que estás haciendo y eso se ve en el servicio que das a los demás. Y fíjate este principio, Julio. El cuarto es gasta menos de lo que ingresas y adquiere el hábito del ahorro. ¿Cuánto se recomienda ahorrar? Son recomendaciones muy puntuales. Mira, de acuerdo a las finanzas prácticas, mencionan una regla, mínimo el 10% de tus ingresos. Esto es, si ganas 10,000 pesos, ahorra 1,000 de manera consistente. ¿Para qué vas a destinar ese ahorro? Ese ahorro te va a servir para adquirir algún bien o para hacer alguna inversión o para sortear algún gasto importante. Pero el 10% de tus ingresos es un buen parámetro.
Y la recomendación es que lo apartes y lo metas a una cuenta a plazo fijo para que no caigas en la tentación de los expulsadores de querértelo gastar inmediatamente. Pero el fin en la mente te va a ayudar a no caer en la actitud acumuladora. Y eso también hay que enseñárselo a nuestros hijos. Oye, te doy tu domingo, ahorra para que luego te compres unos tenis, un juguete o algún gusto o alguna diversión. El ahorro te va a ayudar a aprovechar negocios importantes. Mucha gente me pregunta, oye, ¿cuánto es recomendable yo invertir en un negocio que tiene riesgo? Mi recomendación es de que inviertas máximo el 30% de tu patrimonio. Esto es, si tienes ahorrado 100,000 pesos, podrás correr el riesgo en invertir en un proyecto 30,000. ¿Qué hacen muchos? Que apuestan todo lo que tienen, todo lo que han ahorrado, parte de su patrimonio y terminan perdiéndolo todo. Y muchas veces en algo que no conocen, en algo que me dijeron que era buen negocio y se meten y es nada, ¿no? Después se pulveriza. Siguiente principio, ten dominio propio. Pues estamos hablando de las emociones y tener dominio propio pues es tener el control de tus emociones, de tus impulsos. Claro, ponerlas a favor. Sexto, trabaja con determinación e invierte con inteligencia. Fíjate qué importante, ya habíamos hablado del trabajo. Trabaja con determinación significa en aquello que te gusta, en aquello que te apasiona y que te emplees a fondo en esas horas que inviertes a tu trabajo. Pero tu trabajo por sí mismo no te va a dar la libertad financiera si no tienes el hábito del ahorro y haces inversiones inteligentes con ese ahorro. Excelente. 7, pon a trabajar el dinero por ti. Esto es, a través de inversiones que tú haces, con ese 30% vas invirtiendo en aquellas cosas que te van a generar dinero sin que tú necesariamente tengas que intervenir mucho en el proceso. Sí, que esa es la parte de lo que se le llama el ingreso residual. ¿Sí? Hay que trabajar en una o dos veces el dinero y después el dinero mismo va generando más dinero. Pero aquí es todo un tema también. 8, sé perseverante. De pronto te vas a ver con actitudes de expulsador o acumulador y tienes que guardar el equilibrio. Gracias. Tienes que tener un plan claro, un presupuesto y administrarlo con perseverancia. Siguiente principio, sé un buen administrador de los bienes que se te han confiado. Sé un buen administrador. Y es que eso es lo que somos. No somos dueños de nada. Hay que vivirnos como administradores de todo para disfrutar de los bienes que tenemos. Si eres un administrador, no vas a caer en la actitud del acumulador, porque el administrador sabe invertir, sabe que el dinero tiene que circular ordenadamente. Y tampoco vas a tener la actitud del expulsador porque serías un mal administrador. Y hay que rendir cuentas incluso hasta de cómo administramos el dinero. Que la parte de la administración también podríamos ponernos en la parte del cuidado de las cosas. Claro. El cómo cuido las cosas, el que estoy atento también a... no, esto ya no sirve. Oye, espérame, sí sirve. Nada más hay que tener un cuidado especial, arreglar en muchas ocasiones y poder tener utilizándolo. Y el último principio y muy importante es sé generoso, pero también contigo mismo. La generosidad es fuente de prosperidad. De hecho, la prosperidad inicia en tu manera de pensar y ser generoso es una manera de pensar con la convicción de ayudar a los demás, porque nadie es tan pobre que no pueda dar algo a los demás. Y nadie es tan rico que no necesite de los demás. Y aquí una parte fundamental es también qué tanto para ti te reconoces tu trabajo, tu esfuerzo, tu dedicación. Es ahí también, ese reconocimiento va en ese sentido. Que para que tú también sigas trabajando, haciendo lo que te gusta y viviendo con esa fuerza y esa pasión, ¿sí? También te reconozcas y el dinero también sirve para eso. Muy bien, vamos ahora rápidamente a dar vamos a sacar el sorteo porque ya no nos da tiempo para tantas y tantas llamadas. Muchísimas gracias por su generosidad. Esto es un acto de generosidad por sus llamadas, pero si les parece vamos a dar el regalo del DVD de Lecciones para la Vida, Julio. ¿Quién se lo gana? Norangélica Jaime Pérez de Zapopan. Muy bien. Ahora vamos con el libro de ¿Cómo le hago? ¿Quién se lo gana? Mariano Torres de Tlaquepaque. Bien. El CD de Libertad Financiera y Libertad Espiritual se lo lleva
Juan Manuel Márquez, sí, del boxeador será o qué ¿Será? o mi primo o qué, se me debo conocer. Juan Manuel Márquez. Pero bueno, Juan Manuel Márquez de Guadalajara. Muy bien, muy bien. La tarjetita Saber Vivir, con las 2 tarjetas que vamos a estar dando, se lo lleva. Marta García de aquí de Guadalajara. de aquí de Ok. Guadalajara. Y la siguiente tarjetita se la lleva. José Luis Flores Vargas de Guadalajara. José Luis Flores Vargas. Muy bien. Bueno, pues estamos ya en la recta final. Julio, unas últimas conclusiones. Pues es importante que le demos mucha fuerza a nuestra idea, a nuestra emoción, para ser creativos, para hacer lo que nos gusta. Cuando tú haces y amas tu trabajo, el dinero va a llegar, es por añadidura, porque lo haces con amor, con aprecio, al servicio de los demás. Y el dinero se convertirá en un medio, no en un fin. Sí, muy bien. Y bueno, yo quiero concluir con este texto que dice: la prosperidad inicia en tu manera de pensar. El dinero es un buen sirviente y un mal amo. Hagamos del dinero un sirviente. Digámosle hacia dónde se tiene que ir y no vayamos hacia donde él quiera que nos vayamos. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias a todos, a los que están detrás de cámara, a Ariel, a los muchachos que están atrás, a Jimmy, Claro. Julio Márquez, pero sobre todo muchas gracias a usted por su preferencia, por sus llamadas. Un servidor, Francisco González, les desea un buen día. Hasta la próxima.